Me encontraba en el último semestre de la universidad por el año 1993 y los exámenes finales me tenían con un alto nivel de estrés. Recuerdo que tenía varias noches sin dormir, así que por fin, aquella noche del viernes me venció el sueño. No creo que fueran más de las 10 de la noche. Estando en un profundo sueño, escuché que tocaba la ventana de mi cuarto. A principio era despacio, pero después era más insistente, lo cual me hizo despertar de golpe porque mi cuarto quedaba en un segundo piso, por lo que lo hacía muy extraño. Me desperté, me senté en la cama, tratando de ver la ventana y con la poca luz que reflejaba la luna, averiguar de qué se trataba ese golpeteo. Pero no vi nada. Entonces caminé descalza hacia la ventana, pero antes de llegar, noté una sombra a un costado. Lentamente volteé hacia donde estaba la sombra, y era un niño pequeño en cuclillas. Tenía sus bracitos cruzados y su carita un poco escondida. Solo alcanzaba a ver media cara del pequeño. Su mirada me causó una profunda tristeza, pero al instante reaccioné caminando hacia atrás, topándome con la cama y cayendo sentada en ella sin despegar la mirada hacia el niño. A los pocos segundos, el niño estiró su bracito y abriendo su mano, me mostró una monedita color plata. En un parpadeo desapareció. Bajé corriendo las escaleras de mi casa tocando la puerta de mi madre muy asustada. Ella trató de calmarme y así pasaron varios días. Terminé mi semestre y recuerdo que se venía la graduación. Y entre varios excompañeros de universidad y yo, planeamos viajar a una playa muy pequeña del estado de Nayarit. El viaje hacia Nayarit fue en un carro y me tocó manejar a mí. Salimos por la tarde porque no queríamos que el calor de la carretera nos incomodara. Atardecía y notamos que una camioneta venía atrás de nosotros. Pasaron varios kilómetros y ya estaba a punto de anochecer para llegar a nuestro destino. Quedaba 1 hora si mal no recuerdo. La camioneta seguía atrás de nosotros y de un momento a otro tomó el carril del lado contrario. Nos adelantó, quedando delante nuestro. Al ellos adelantarnos, recuerdo que empezaron a bajar la velocidad y por consecuente nosotros también. Empezó a darnos miedo a mis compañeros y a mí. Bajé la velocidad y de un momento a otro paró y paramos nosotros. Recuerdo aún con sentimientos encontrados que bajó de la camioneta un tipo de complexión gruesa, con un pasamontañas en la cara. Venía armado y nos apuntó directamente. El corazón me latía fuerte y nos hicieron bajar del carro. En ese momento ya casi era de noche. Cuando bajamos, nos hicieron correr hacia unas huertas de fruta que estaban a un costado de la carretera. Nos dijeron que corriéramos sin voltear. Empecé a correr, perdiendo de vista a mis amigos. Corría y solo escuchaba mis pasos y mi respiración. El aire de los árboles y las hojas secas se hacían cada vez más abundantes. Ya en algún momento en el camino no veía a lo lejos porque ya estaba casi por completo oscuro. Calculé que ya llevaba mucho tiempo así, entonces creí conveniente parar un poco. Estaba muy asustada, pero también sumamente cansada y deshidratada. Me senté abajo de un árbol y lloré. Tenía tanto miedo que no podía controlar el llanto. En ese momento escuché un ruido cerca de mí. Me puse alerta y empecé a tratar de ver entre los árboles. Y a unos metros alcancé a ver un pequeño reflejo de luz. Solo fue como un parpadeo. Sequé mis lágrimas y me puse de pie, tratando de buscar un camino, pero solo veía árboles y hojas secas a mi alrededor y la oscuridad no era de ayuda. Al dar unos pasos, vi otra vez el mismo reflejo de luz. Ahora duró un poco más y empecé a gritar, preguntando quién estaba ahí. Empecé a caminar en dirección de donde venía la pequeña lucecita y entre los árboles
Vi a ese pequeñito parado con la misma monedita plateada que había visto en mi recámara meses antes, y supe que de ahí venía la lucecita que veía. En ese momento no podía estar más asustada. El niño caminó, perdiéndolo de vista, pero a lo lejos alcancé a ver de nuevo la luz que parpadeaba, así que caminé tras de ella, llevándome por un sendero. Era muy pequeñito, pero me sentía segura. En algún momento intenté retroceder, pero al final no tenía dirección, así que decidí seguir sus pasitos. Nunca volteó, solo caminaba. De hecho, en algunos momentos corría un poco. Pero ese reflejo de luz no dejé de verlo en todo el camino. A los 15 o 20 minutos de seguir la lucecita y su reflejo, empecé a escuchar las olas a lo lejos. No veía nada, pero sabía que estaba cerca de salir de esa gigantesca huerta. Dejé de ver el parpadeo de luz y tampoco veía al niño, pero empecé a dejarme llevar por el sonido de las olas. Cuando por fin dejé de sentir hojas secas y empecé a notar arena entre mis pies. Sentía que estaba hasta cierto punto a salvo. A lo lejos vi una pequeña choza, alumbrada por una fogata. Un poco dudosa me acerqué, viendo a dos ancianitos sentados. Les conté lo que me sucedió y al poco tiempo llegó un vecino y me auxiliaron. Ya estando en la ciudad, interpusimos una demanda correspondiente y pude saber que mis amigos estaban bien. Llegué a casa después de esos días tan traumáticos y sé que ese niño era un ángel que con esa monedita me avisaba que algo estaba por venir. En una entrevista a la famosa psíquica Vicky Monroe, le preguntaron que qué tan cierto era que algunos espíritus se quedaran apegados a la tierra. Y ella contestó: ninguna alma se queda atrás, todas cruzan. La razón por la que algunas personas ven y sienten que tienen espíritus a su alrededor o en sus casas y demás lugares es que nos visitan. No nos persiguen, pero nos visitan de vez en cuando. También, cuando necesitamos su presencia, se quedan cerca de nosotros para tratar de ayudarnos y guiarnos para hacer lo correcto. Solo tenemos que escuchar. Interesante. Muchas gracias si te has quedado hasta el final. Esto fue La Cripta de Abrael y regreso para más historias.